Ahora sí, ¿Listo? Listo. listo. Ok. Hola, buenas noches amigos de la revista Divergencia. Hoy en este viernes nos encontramos con el licenciado Jonathan Olivares Barón, quien es licenciado por la Facultad de Derecho con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como líder coordinador de los derechos humanos en la alcaldía de Xochimilco. Y hoy se encuentra con nosotros para platicarnos de un tema que ha sido controversial desde hace ya más de 6 años, justo porque es un tema que nos incluye a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes como grupo más fuerte, pero también el más vulnerable, como son los estudiantes. Estamos aquí para platicar sobre la fragmentación de la verdad histórica del caso Iguala. Me gustaría comenzar esta charla con una frase que ha sido enigmática dentro del movimiento de exigir justicia para los 43. Y dice así: me quisieron enterrar sin saber qué era la semilla. Y así es, amigos de la revista Divergencia. El caso Iguala fue un caso enigmático en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque demostró con creces la corrupción que existía en el sexenio de este priista. Si bien también es una muestra de que los compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos quedaban escasas. Tal es así que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes desaparecieron y a la fecha aún no se conoce su paradero. La importancia de la fragmentación de la verdad histórica radica en que en el 2015 el entonces procurador Murillo Karam nos dio una historia basada en hechos que no concordaban con las pruebas, que en ese entonces el grupo interdisciplinario del GI, de la Comisión Interamericana, así como el grupo forense forense argentino, demostraban que la verdad que decía el gobierno mexicano no era congruente con las pruebas que existía en el basurero de Colula. Estamos aquí porque hace una semana y media el fiscal Gers Manero nos informó sobre la fragmentación de la verdad histórica, dando por hecho que efectivamente en el 2015 la entonces administración federal no nos habló con la verdad. Y para esto me gustaría comenzar preguntándote eh, el contexto histórico con el que nos encontramos en los temas de desaparición forzada y la vulneración a los derechos humanos, licenciado Jonathan. ¿Qué tal, Isabel? Adelante. Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu apreciable audiencia. Recibe un caluroso abrazo desde la distancia. Y sí, efectivamente es un tema de gran relevancia como tal, no solamente que ha lacerado a la comunidad mexicana, sino a la comunidad internacional en su conjunto, en razón de que se trata de una serie de actos que encuadran precisamente en la desaparición forzada de personas. Y es precisamente esa desaparición forzada de personas que se materializa, como bien dices tú, desafortunadamente, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Y déjame comentarte, Isabel, que precisamente para abordar el tópico de la desaparición forzada de personas, es necesario, como bien lo comentas tú, adentrarnos precisamente a tópicos de antecedentes que nos ayuden a entender cuál es la magnitud precisamente de esta violación grave de derechos humanos. Que déjame decirte, Isabel, desde mi punto de vista, yo vería o yo veo a la desaparición forzada desde tres enfoques. El primero, como una violación grave a los derechos humanos que realmente amerita al derecho internacional de los derechos humanos. Lo veo obviamente como un delito en razón de que tipifica realmente la conducta y obviamente está reconocida en nuestra normatividad.
y lo veo como un subtipo penal precisamente de un crimen internacional, adentrándonos al crimen de lesa humanidad. Pero si me permites, Isabel, vamos realizando un análisis histórico muy somero para posteriormente, si también lo permites, entrar y adentrarnos al concepto y a la definición precisamente de la desaparición forzada. Mira, te comento, esta de la desaparición forzada de personas como método represivo de los opositores políticos por parte de un régimen, de un Estado como tal, no tiene una fecha ni un lugar exacto en el cual se emanó por primera vez dicha práctica. Sin embargo, hay estudios que conciernen que dicha práctica se ha materializado desde el siglo XVIII con las cortes monárquicas francesas, ya que especialmente en la época de la monarquía francesa se llevó a cabo una práctica denominada sellar letras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el monarca en ese entonces formulaba un documento en el cual se impregnaba el sello secreto del monarca para privar ilegalmente de la libertad a cierto grupo de personas, entre ellos, como te mencioné, opositores políticos, escritores y estudiosos que precisamente iban en contra de los intereses políticos de la monarquía en ese entonces. El objetivo principal de esta práctica era de que el monarca, a través de sus facultades, imputara como tal una responsabilidad penal individual a las personas para acarrear cierta responsabilidad y obviamente evadirlo de un proceso jurisdiccional, es decir, que estas personas no tenían oportunidad a un juicio justo, no tenían oportunidad a una defensa, simplemente los mandaban a prisiones que estaban alejadas como tal del centro de ahí de la población, y curiosamente los familiares de esas personas nunca daban con el paradero de esas personas que privaban ilegalmente de su libertad y nunca tenían razón de su existencia. Posteriormente, Isabel, déjame comentarte que a mediados del siglo XX, precisamente con la antigua URSS, ahí se desarrollaron una serie de actos encaminados precisamente a desapariciones de un grupo selectos, entre ellos estudiosos, entre ellos comerciantes, entre ellos opositores políticos, pero aquí lo curioso, Isabel, que esas prácticas de método represivo de desaparición de personas se materializó con la creación de los campos de concentración y de trabajo forzado, que en ese entonces se llamaban direcciones generales de campos de trabajo forzado. Ahí precisamente se llevaban a esas personas que eran víctimas de esta práctica aterradora por parte de la URSS y los obligaban a realizar trabajos forzados. Además, a la mayoría que la URSS catalogaba como verdaderos opositores a su régimen, de alguna manera, algunos que tenían la suerte eran torturados y juzgados y les sacaban información que era privilegiada para el régimen de ese entonces. Y la mayoría que desafortunadamente no llegaba ni siquiera al campo de concentración porque como tal los privaban de la libertad y posteriormente los privaban de la vida y eran enterrados en fosas clandestinas como tal. Esto desencadenó como tal esa serie de aglomeraciones y de prácticas precisamente en la época conocida como el Gran Terror, que dató de 1936 a 1937. Precisamente esos campos de exterminio, bueno, pues llegaron a su punto más máximo como tal para ese tipo de atrocidades. Y posteriormente, Isabel, no es de especular, pero precisamente a mediados del propio siglo XX, con el régimen del Partido Nacional Socialista, el Führer, el líder del partido, Adolfo Hitler, firmó un decreto en diciembre que se llamó el decreto de Noche y Niebla. Este decreto de Noche y Niebla precisamente fue ejecutado por la Gestapo y precisamente la Gestapo iba a encontrar opositores del régimen que estaban en contra de la ideología nazi para precisamente llevarlos a los campos de concentración.
Ahí como tal esa práctica se llevó a cabo porque el Führer en su principio, y lo dice la obra La Gestapo precisamente, no confiaba en la maquinaria procesal de los tribunales. ¿Por qué? Porque era muy tardado como tal. Entonces le privaba como tal de esos derechos de acceso a la justicia, de una defensa adecuada como tal a esas víctimas, y posteriormente, bueno, eran torturados y masacrados como tal. Los afortunados, las personas afortunadas que llegaban a tribunales especiales para ser juzgadas, obviamente tenían dos opciones. La primera era una sentencia condenatoria en donde los privaban de la libertad, los mandaban al campo de concentración, y la segunda era la pena de muerte. Pero a las personas que iban al campo de concentración eran identificadas porque aportaban, o portaban más bien dicho, un uniforme con las iniciales NN, noche y niebla como tal. Y no es raro, déjame decirte, Isabel, que aquí en Latinoamérica, precisamente en la época militar, y te doy un ejemplo como tal de Augusto Pinochet, precisamente esta ideología hasta hoy en día se sigue llevando ese método atroz, y precisamente fue en la época de Pinochet, que precisamente sabemos la historia, que fue acusado y juzgado en una corte especial española por el juez Baltasar Garzón por delitos, entre otros, de lesa humanidad, y precisamente en esa cuestión obedecí esa práctica por una doctrina de seguridad pública. Y es hasta ahorita, hasta el Estado mexicano como tal, que el primer antecedente, por así decirlo, el más relevante, por ser juzgado por una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es el de Rosendo Radilla Pacheco. Y desafortunadamente ahorita el caso que nos aterriza, pues es la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, que como bien comentas tú, bueno, hasta el momento no hay investigaciones, y las investigaciones que hayan sido fragmentadas. Y yo creo que ese es el tema que nos abona en esta charla. No, no lo escucho. No te escuchas, Isabel. Gracias, licenciado. Sin duda, esto de la desaparición forzada, esto que nos cuentas, las historias, los inicios de cómo surge este método de control de los gobiernos, monarquías que buscan el poder por el poder, sin duda lleva a la laceración de los derechos humanos. Derechos humanos que van allegados, como ya lo decías, ¿no? Con la libertad de expresión, con la vulneración a la tortura, bueno, utilización de la tortura, vulneración a la verdad, vulneración a la propia libertad. Eh, Me gustaría que me dijeras qué es la desaparición forzada y por qué es tan importante hablar de este tema en materia de derechos humanos y también en materia de seguridad pública. Claro que sí, mira, la desaparición forzada la ha definido como tal la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus múltiples jurisprudencias que ha emitido como tal. Y la desaparición forzada, bueno, la entiende como una violación grave a derechos humanos, y que precisamente tiene elementos característicos como tal. Un elemento característico es que hay una privación de la persona, hay hay una participación de agentes estatales o de la quinesia de estos como tal, y tres, como tal, hay una omisión y una falta de investigación acerca de la suerte o del paradero de dichas personas. Pero déjame decirte que lo particular en una desaparición forzada, bueno, es el elemento continuo y permanente. Tan es así que al momento de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la sentencia en el caso Radilla Pacheco, hay ¿cómo te digo? Hay una serie de actos que pretende el Estado mexicano al momento de contestar esa demanda, de que hay una excepción precisamente entre varias que emite como tal, que se quiere eximir de responsabilidad. Y precisamente esa excepción, que es la incompetencia ratione temporis, respecto a la fecha de adhesión del instrumento de la Convención Americana de Derechos Humanos, depositado precisamente en la Secretaría General de la OEA, dice el Estado mexicano, bueno, ¿por qué me vas a juzgar a mí si los actos
del señor Radilla Pacheco se llevaron antes de que entrara en vigor para el Estado mexicano la Convención Americana de Derechos Humanos. Y para entender precisamente el tema de la desaparición forzada y cómo es trascendente como tal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en lo siguiente. Le dice sí, si bien es cierto, los actos que se realizaron por parte del Estado mexicano respecto a la desaparición en 1974 del señor Radilla Pacheco son anteriores a la entrada en vigor en 1981 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es vinculatoria para el Estado mexicano, también lo es que un hecho por sí no es violatorio de una obligación internacional contenida en el tratado, a menos, Isabel, que esa obligación esté vinculada con el Estado al momento de que se materializa el hecho. En este entendido podemos establecer ese momento como tal y además podemos establecer la perpetuidad, la flexibilidad del tiempo como tal, el transcurso del tiempo. Y precisamente en ese transcurso del tiempo, como es una característica continua y permanente, bueno, eso nos da eslabón para dos cosas. La primera, para determinar la competencia del tribunal en aplicar el tratado internacional, y la segunda, para la responsabilidad internacional del Estado parte. Entonces, en estas ideas que nos pronuncia la Corte Interamericana, bueno, no hay ninguna vulnerabilidad del principio de retroactividad de los tratados, en razón de que obviamente la comunidad que es parte o los estados que son parte del tratado deben de responder a un principio fundamental de derecho internacional, que es el pacta sunt servanda. Los pactos deben de ser cumplidos. Gracias. Me llama mucho la atención lo que me mencionabas de los elementos de la desaparición forzada. Ya lo mencionabas tú, ¿no? La desaparición forzada se entiende como, como esos elementos que conllevan a la privación en contra de en contra de la persona. Además, que conlleva eso, ¿no? La participación de agentes gubernamentales. Tal es así que aterrizándolo al tema que nos amerita el día de hoy, el caso de los 43, recordando, eh, llevó muchos elementos gubernamentales, entre ellos pues también el que el presidente municipal de Iguala estuviera incluido dentro de esta trágica historia que fuimos enterándonos poco a poco con los medios de comunicación. Me llama también mucho la atención porque esta fragmentación de la verdad histórica trae consigo, ya lo decía al inicio de esta charla, la demostración de que realmente la verdad que se nos fue contada era una verdad que no era real. Era una verdad que fue coartada, que fue, siempre fue juzgada incluso por los organismos internacionales que asistieron a México. Aparte me llama mucho la atención de que justamente la desaparición forzada se engloba porque aún los 43 siguen desaparecidos. Tal es así que las frases es de vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque parte de que la desaparición forzada lleva esa incertidumbre, esa duda, esa zozobra, que como padres de familia, que como gente del medio, estamos también, bueno, nos demuestra que el estado de seguridad pública que se vive en México sigue inmerso todavía en el narcoestado que se instaló en la administración del presidente Felipe Calderón, en el que la lucha entre grupos, la lucha contra el narcotráfico también trajo lucha fue una lucha que también tomaron, por cierto, los civiles. Tal es así que si los 43 fueron criminalizados, a esto me lleva a dos cosas. La desaparición forzada como elemento que tiene fundamental, que es el agente gubernamental, y dos, pues también la criminalización que conlleva en México a los delincuentes, ¿no? Bueno, que cuando no hayan la verdad, se criminaliza a las personas, como son también el caso de los feminicidios, que es otro tema también que vulnera los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Me gustaría que nos platicaras
¿cómo es que juega el papel, cómo pueden ser juzgados las personas que se encuentran de momento con un fuero, sobre todo tratándose de aquellos entes gubernamentales o servidores públicos, que de alguna manera dan las órdenes o que se vio envuelto el presidente municipal del caso Iguala y que incluso también, dadas las omisiones que llevó la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué, qué procede en la materia, sobre todo en materia de derecho internacional, que es lo que nos estabas platicando hace un momento? Sí, claro. Mira, para adentrar al fondo de lo que, sí, para entrar al fondo de lo que te refieres acerca de la cadena de mando del superior jerárquico como tal, de la responsabilidad, quién da las órdenes, yo creo que ya hay elementos para, como bien dices tú, aterrizar una verdad histórica que por lo menos desde el 2014 hemos escuchado a voces de esa oficialización que se hizo por parte de la administración de Enrique Peña Nieto a través del extitular de la PGR, Murillo Karam, acerca de una verdad histórica. Esa verdad histórica precisamente data de que los jóvenes, como bien dices tú, los jóvenes normalistas, fueron revictimizados en razón de que el argumento del Estado mexicano fue de que pertenecían a un grupo criminal denominado Los Rojos, y que precisamente ese grupo criminal, como así lo denominó el Estado, tenía la intención precisamente de sabotear un evento de la esposa del ex alcalde de Iguala, de José Luis Abarca. Posteriormente nos relata Murillo Karam de que precisamente esos jóvenes fueron detenidos por las policías municipales y fueron entregados a un cártel denominado Guerreros Unidos. Guerreros Unidos los traslada como tal al basurero de Cocula. Ahí los jóvenes fueron incinerados y posteriormente, bueno, sus restos fueron depositados en el río San Juan. De ahí me gustaría abordar un tópico, Isabel, si me lo permites, antes de entrar a esa responsabilidad, a esa cadena de mando que derivado del derecho interno y el derecho internacional lo he explicado en múltiples ocasiones. Primero, sabemos la historia, sabemos lo acontecido de la noche del 26, la madrugada del 27. Anabel Hernández, una periodista y la autora principal de La Verdad de la Noche de Iguala, nos relata precisamente en su obra que estos jóvenes como tal ya tenían esa práctica de alguna manera de tomar camiones desde años. Ellos tomaban los camiones de las diversas líneas de autobuses. ¿Para qué? Para ir a eventos como tal sociales. Al evento en el que se iban a aproximar esos jóvenes, como bien sabemos, era para participar en la marcha del 2 de octubre, aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco, en conmemoración de la matanza de 1968. Principalmente, bueno, partieron en esa noche del 26 3 escenarios, que ya sabemos que fueron en donde participaron las 3 esferas de gobierno, participaron policías municipales, participaron policías estatales, participó la Policía Federal y participaron efectivos del Ejército, específicamente del Batallón 27º de Infantería, que se encontraba en Iguala. Y es precisamente esa criminalidad que nos dice Anabel Hernández que le quieren imputar precisamente al expresidente de Iguala, cuando sabemos realmente que un presidente municipal no tiene las facultades precisamente para ordenar siquiera a otras policías municipales, no tiene las facultades para ordenar a policías estatales, no tiene facultades siquiera para ordenar a la Policía Federal, ni mucho menos al ejército como tal. ¿Qué nos quiere decir esto, Isabel? Que precisamente en la investigación de la periodista Anabel Hernández hay un punto clave que precisamente se denota en el último autobús, que precisamente fue de gran interés para estos 3 entes de gobierno, la persecución de ese autobús, y nos dice que precisamente al momento de que se hacen las indagatorias, que en principio fueron por la Fiscalía de Guerrero, ellos decían, bueno, ¿por qué el ejército
participa en este tipo de eventos. Al momento de que la fiscalía va a entrevistarse con miembros del batallón de infantería, estos le niegan la información. Y aparte, la intención era el video en las cámaras del C4, que en el Palacio de Justicia se ve precisamente de que un efectivo del ejército está grabando con una cámara digital precisamente los acontecimientos de la sustracción de los jóvenes y precisamente que fueron transportados en una camioneta. Entonces, particular a ello, bueno, nos dice Anabel Hernández que hay una serie de intereses, como lo comentabas tú. En esa obra precisamente nos dice que se transportaba ya desde hace años a través de las líneas de autobuses como tal, marihuana como tal. Se transportaba del estado de Guerrero hacia Estados Unidos, ya era una práctica común. Y precisamente en ese autobús era heroína lo que se transportaba con un valor aproximadamente, nos dice Anabel Hernández, de $2 millones. Entonces, una suma impresionante. Pero aquí lo más curioso es que está la participación de estos 3 entes de gobierno. Y para tu respuesta, Isabel, como tal, ¿cómo se debe de seguir esa línea de mando precisamente en la fragmentación de las investigaciones y a través de las visitadurías generales que quisieron intervenir respecto a estos tópicos? Bueno, te comento. Obviamente el ejército, sabemos, Isabel, no se mueve solo. De hecho, hay una publicación reciente de la Comisión Mexicana de Protección, de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en donde hace hincapié precisamente a la cadena de mando en actos atroces que realizan los efectivos del ejército. Y entre otras cosas, bueno, hace una mención acerca de las regiones militares, que son unidades como tal de mandos territoriales de mayor rango, incluso que deciden por debajo del secretario de la Defensa Nacional. Estas unidades como tal tienen el mando directo sobre zonas militares y así controlan como tal los batallones. En este caso, se podría decir que el batallón de infantería. Entonces, en esa cuestión es importante destacar 2 cosas. La primera, que precisamente al momento de que se llevan a cabo las investigaciones, no se inician por desaparición forzada de personas, a pesar de que los actos reunían los elementos precisos para encuadrar ese tipo penal. Y segunda, ¿por qué no se lleva a cabo como tal esa investigación de la desaparición forzada? Bueno, porque la desaparición forzada te va a encaminar tu investigación a una línea, a una cadena de mando como tal. Y déjame decirte, Isabel, respecto de tu pregunta, que precisamente hay un principio que alude a la responsabilidad de los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Es un principio que data desde Nuremberg, precisamente. Y el principio reza lo siguiente: que aquella persona que haya cometido un acto que constituya un delito en su calidad de jefe de Estado o jefe de gobierno, no lo exime de responsabilidad ante el derecho internacional. Y el derecho internacional de los derechos humanos también se ha pronunciado al respecto. Cito como tal la sentencia de Barrios Altos del Perú. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en el sentido de reconocer precisamente esa responsabilidad del superior jerárquico como aquella precisamente de que se prohíbe se prohíbe como tal esa serie de cuestiones a través de la amnistía, se prohíbe la amnistía como tal. Además de que hay una prohibición de la amnistía, también se prohíbe la prescripción y se prohíbe la excluyente de responsabilidad penal. También, en otra sentencia como tal de la posguerra, te puedo citar el Tribunal Militar Internacional de Ruanda. Ahí el tribunal se pronuncia respecto de la responsabilidad internacional de Jean-Paul Akayesu, que Jean-Paul Akayesu en ese momento era el jefe de Estado del municipio de Taba. En ese momento el fiscal se pronuncia de 2 cuestiones.
La primera es que los hechos que surgen a través de la ejecución de 2000 Tutsis entre el 7 de abril y finales de junio del 94 fueron tan grandes que Jean Paul Akayesu tuvo de primera instancia que conocer dichos eventos. Y la segunda, que nos dice el fiscal, que cómo era posible de que precisamente Jean Paul Akayesu, teniendo el control como tal de ese territorio y teniendo el control del orden público, no previno esa serie de actos atroces. Y segunda, habiéndose cometido esos actos atroces, no impulsó las acciones necesarias para frenar dicho evento. Es así, ¿saben? Sí, gracias. Sin duda, es por eso, por lo que nos platicas, es por eso que la averiguación previa que se inició en aquel entonces en la administración del presidente Enrique Peña Nieto no llevaba estos tintes, porque era evidente que el derecho internacional iba a exigir la justicia que tanto los mexicanos estamos exigiendo o exigimos en su momento en diferentes marchas. Sin duda, la desaparición forzada es un tema que lleva bastantes años, bastante tiempo en la teoría del derecho, pero en nuestro país se ha visto todavía un poco, no se ha visto tanto debido a que en temas de seguridad pública y seguridad interior siempre se ha estado en constante conflicto. Tal es así que también la Guardia Nacional representó un duro mensaje al tema de la seguridad interior. Me llama mucho la atención lo que me comentabas de todas estas obligaciones internacionales, sobre todo que dices que no existen estas leyes y, bueno, más bien que no existe una ley de amnistía. Es así que incluso todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la averiguación previa, tanto en el momento en que se llevó toda esta operación de la desaparición de los 43, como posterior a la averiguación que se vino manejando, ¿pueden ser juzgados nuestros funcionarios en tribunales internacionales? Claro que sí, Isabel. Mira, precisamente esta cuestión que tú me estás manifestando ahorita responde a un principio internacional que se denomina audedere aud judicare. O lo juzgas en tu estado o lo extraditas como tal. Aquí una cuestión, Isabel, que sí es de importancia reconocer en la administración de Enrique Peña Nieto, es precisamente la publicación de una ley general que no había existido y el Estado no había legislado en este tipo de actos atroces. Y precisamente antes de la publicación de esta ley se deroga del Código Penal Federal el capítulo de la desaparición forzada. Y precisamente se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La publicación es en noviembre del 17 y entra en vigor en enero del 18. Es lo que se le aplaude como tal a Enrique Peña Nieto, únicamente la expedición de esta ley, más no así la materialización. ¿Por qué? Porque se formó una fiscalía especializada de desaparición forzada, cuyo fiscal, que en ese entonces era titular Abel Galván Gallardo, en una noticia precisamente de fecha 27 de enero del 19, déjame decirte que se cumplía un año que estaba en función este fiscal y que no se había iniciado ninguna investigación respecto a la materia. Es decir, que en sus archivos no tenía nada respecto de la desaparición forzada de personas. La otra cuestión, Isabel, en la fragmentación del expediente del caso de Ayotzinapa, es curioso que el 25 de agosto de este año como tal, se emite una noticia en donde se le concede un amparo al exalcalde José Luis Abarca en contra del auto de formar prisión.
en el cual lo relacionaban con el vínculo de la banda de Guerreros Unidos y de la desaparición forzada de los 43. En este caso únicamente se está analizando como tal los delitos que sí se le imputan como tal, que es delincuencia organizada y lavado de dinero, pero en ningún momento como tal fue la fragmentación que en ningún momento como tal le están acreditando esas cuestiones de desaparición forzada de personas. Entonces, esto nos quiere decir que hay que ser precisos, hay que analizar esa cadena de mando, quién dio la orden, quién dio la instrucción de que efectivos del ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y diversas policías municipales hayan atentado con estos jóvenes, contra estos jóvenes y por qué. Y más aún, conocer el paradero de estos jóvenes, porque es importante, no solo para el Estado mexicano, es importante para la comunidad internacional en su conjunto. Te pregunto también, eh, por el caso de la omisión, bueno, las omisiones que hubo al debido proceso o a las diligencias que se tuvieron que haber llevado en la investigación del caso de la desaparición de los 43, incluso el presidente Enrique Peña Nieto, por la omisión también podría ser candidato también a ser juzgado incluso por otras cortes fuera del país. Mira, déjame decirte que primero se debe de analizar esa cadena de mando. Analizando esa cadena de mando, precisamente se va a encontrar la responsabilidad de los partícipes, de los autores que de alguna manera manifestaron órdenes para que estos actos atroces, bueno, pues se cometieran. Y una vez acreditada esa cadena de mando, ¿por qué no? Si no se juzga en tribunales del Estado mexicano, ¿por qué no pensar en que se juzguen estos actos en un tribunal internacional? Te hago esta pregunta en un razonamiento de lo que ya mencionabas. Eh, también bajo este principio internacional de si lo juzgas o no lo juzgas, que es buscar que nadie sea herido ni sea lastimado como prácticas contra la lesa humanidad o incluso contra la vulneración de los derechos humanos, me llama la atención esta cadena de mando que mencionas, ya que hace algunos días, para ser precisos, yo creo que entre esta semana, se mencionó entre las noticias del medio que Tomás Herón, quien fuera el arquitecto de la verdad histórica, es también procesado también por otros actos de corrupción que también, también por la omisión que hizo de la investigación de los 43. Sin embargo, pues como tú ya lo dices, finalmente somos parte de un sistema y todos lo conocemos. Reitero otra vez el tema de la omisión que se tiene que analizar al momento del caso de la averiguación de la desaparición de los 43. Me gustaría que me dieras tu opinión acerca de lo que esto representa, la noticia de que Tomás Herón tiene una orden de aprehensión por actos de corrupción, entre otros delitos. Mira, antes de pasar a este tópico, me gustaría como tal comentar una observación que hizo precisamente el grupo interdisciplinario de expertos independientes, precisamente en su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca de un video en donde participa Tomás Herón, el extitular precisamente de la Agencia de Investigación Criminal, cometiendo actos de tortura, precisamente como nos dice Anabel Hernández, para ocultar esa verdad que era en ese momento insostenible para el Estado mexicano y precisamente para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y sí, tienes mucha razón. Particularmente el día de ayer, precisamente se da a conocer una noticia en la cual se hace público que sobre Tomás Herón quiera una orden de aprehensión. Esto derivado de 3 delitos que se le imputan. El primero y el más importante, desaparición forzada. El segundo, tortura. Y el tercero, delitos contra la administración de justicia. Sí, sí, justamente esto conlleva también un impacto político y mediático, porque sabremos, bueno, como es de mencionar, el tema de los 43 en aquel entonces, en el 2014, bajó los niveles de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. No obstante,
el entonces precandidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre sostuvo ese compromiso con la familia de los 43. Tal es así que en diciembre de 2018, por decreto presidencial, se crea la Comisión de la Verdad, misma a la que hoy llegamos y fragmenta toda esta verdad insostenible de la que hemos estado comentando. Sin duda, también esta fragmentación de la verdad histórica reitera de nueva cuenta el sistema de inseguridad en el que nos encontramos todos los mexicanos. En el sistema de inseguridad en el que eh, aún México, a pesar de sus esfuerzos o elaboración de leyes para evitar la vulneración a los derechos, todavía se encuentra latente la constante vulneración y desaparición forzada de muchas personas. Eh, Me gustaría me dieras tu opinión sobre lo que representa esta fragmentación de la verdad histórica, también en el contexto político y también en el contexto de la materia de seguridad interior del país. Mira, empezaríamos como tal con una deuda que deja Enrique Peña Nieto, que hereda como tal a la nueva administración de 264 recomendaciones de la ONU por desaparición forzada. Esto es una publicación de la revista Proceso. En esa, en esa noticia como tal, los padres, no solamente de los 43, sino de las familias que desafortunadamente han sido como tal parte de este caminar acerca de familiares que han desaparecido, que el Estado los ha desaparecido desafortunadamente, piden como tal a Andrés Manuel López Obrador, bueno, que tenga esa voluntad política para encontrar la verdad y obviamente encontrar el paradero, la suerte de estas personas, que alrededor son más de 70,000 desaparecidos aquí en el Estado mexicano. La segunda como tal es precisamente que el líder de la coalición Juntos Haremos Historia, actual presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, como bien dices tú, al momento de su campaña, bueno, se compromete precisamente en esclarecer la verdad acerca de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es precisamente que hay una noticia el 11 de marzo de 2019 en donde se publica y se hace oficial que abren formalmente la nueva etapa de investigación por el caso Ayotzinapa. En ese evento como tal estuvo presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que le dio un paquete de actuaciones que realizó en la administración de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y precisamente el compromiso de coadyuvar con el Estado mexicano para el esclarecimiento de estos hechos, ya no a través del grupo interdisciplinario de expertos independientes, sino a través de un grupo de apoyo técnico, mismo que va a coadyuvar con el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Encinas, para fortalecer estos mecanismos que den lugar a la verdad como tal, que la verdad histórica precisamente se ha fragmentado, como bien lo dices, en razón de que el titular de la Fiscalía, especializada en materia de desaparición forzada, al encontrar precisamente los restos de uno de los jóvenes de Ayotzinapa, 800 metros de distancia a lo que relataba la verdad histórica, bueno, esto abre un par de aguas que precisamente los jóvenes no fueron incinerados y que la suerte fue otra y que precisamente esos esfuerzos, esas dedicaciones se deben de concentrar para llegar a una verdad. Ahora, referente a esa cuestión, bueno, también en esta administración se ha visualizado como tal una voluntad política por parte del titular del Ejecutivo, en razón de que, como bien comentas tú, en diciembre del 2018 se creó el Comité de la Verdad y el Acceso de Justicia en el caso de Ayotzinapa. Entonces tenemos pautas como tal para que de alguna manera estemos en condiciones de que precisamente el Estado mexicano, el gobierno actual, pueda y deba de hacer algo para encontrar el paradero de estos jóvenes desaparecidos. Sí. Te comento esto porque como ya vienes, como es sabido,
esta situación se ha tornado, como lo he mencionado, mediática, ya que esta administración del presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado que realmente es más un ajuste de cuentas por parte del presidente de cuentas hacia ellos, más que por una búsqueda de la verdad. No obstante, bueno, vuelvo a repetir, esto es algo que en aquel entonces se movilizó a los estudiantes, llegó incluso a pensarse que podría ser un movimiento como fue el movimiento del 68. Y tal es así que también pues surge con esto este resultado de una ley general de desaparición forzada, pero aún hay mucho trabajo que hacer en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de desaparición forzada, porque al día de hoy todavía las facultades de derecho o incluso en facultades que se imparten materias en seguridad pública o licenciaturas en seguridad pública, aún desconocen parte de los principios que nos has hecho mención del derecho internacional. Y estamos basándonos también en la ley general de desaparición forzada con base a la Convención de Desaparición Forzada de la ONU. Sin duda, el tema de los derechos humanos es un tema que a nivel internacional está estudiado en cuatro grandes ramas. Estas ramas, como ya los mencionabas, es el derecho penal internacional a través de la creación de los principios de Nuremberg y todo este contexto histórico que nos has estado mencionando de cómo surge la desaparición forzada como método de opresión a la libertad de expresión, ¿no? Que también es un derecho fundamental de la sociedad en general. Eh, Sin duda, también me gustaría nos dieras tu opinión de lo que va a venir con este tema de los 43. ¿Qué viene después de la destrucción de la verdad histórica? Se habla mucho de que aún hay elementos que obviamente no por cuestiones de seguridad de la propia averiguación no pueden ser filtrados, no pueden ser enunciados, ni pueden ser mencionados. Pero ¿cuál es tu perspectiva final de este caso? Antes que nada, déjame decirte que estos actos y precisamente la desaparición forzada como una violación grave a derechos humanos no debe de atender a temas o a estrategias políticas. ¿Por qué? Porque se trata de la vida de una persona, se trata de la integridad de una persona, se trata de reconocer la personalidad jurídica de una persona como tal. Entonces, en esa cuestión, bueno, yo espero que a través de esta voluntad política que se ha manifestado por el nuevo gobierno se implementen los mecanismos para dar con el paradero o la suerte de estos jóvenes. Y no solamente de estos jóvenes, Isabel, déjame decirte, que se dé con el paradero de los más de 70,000 desaparecidos aquí en el Estado mexicano y que en la actualidad sus familias luchan por saber la verdad, por saber el paradero de cada uno de ellos. Déjame decirte como tal, a través de esa participación, que también en una publicación del Comité Mexicano de la Defensa y de la Promoción de los Derechos Humanos, en el sexenio que va desde la guerra contra las drogas de Felipe Calderón al sexenio de Enrique Peña Nieto, y hace una puntualización específica del 2006 al 2019, prácticamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 174 recomendaciones en donde participaban precisamente en estos actos atroces efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina. Y era precisamente lo que desafortunadamente siempre se ha manifestado por parte del gobierno federal, una revictimización, como bien lo dices tú, y eso hay que acabarlo de fondo, que las víctimas de desaparición forzada, bueno, eran agresores, eran narcotraficantes o eran delincuentes, y con este tipo de argumentos, bueno, se disuade un discurso precisamente tanto de las familias de las víctimas como de los defensores de la sociedad civil de derechos humanos, enalteciendo precisamente el apoyo a las fuerzas castrenses como tal. Pero pues yo espero que esta voluntad política nos encamine, sean nuevas investigaciones, precisamente olvidarnos de la verdad histórica que ya ha sido fragmentada por cuestiones que ya se han expuesto aquí en esta charla,
y precisamente, bueno, se llega a la verdad, se analiza esa cadena de mando que el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiso o no tuvo la voluntad política por ciertas razones que han manifestado diversos periodistas, entre ellos Anabel Hernández, la relación precisamente con estos grupos criminales y precisamente que sean juzgados, procesados y castigadas estas personas que participaron en la desaparición forzada de estas personas, de estos jóvenes, pero precisamente que se llegue a la verdad. Sí, sin duda, son lamentables los datos que nos ofreces de que no solamente nos faltan 43, que nos faltan 70,000 más, 70,000 personas más, que nos faltan hombres, mujeres, niños, que siendo víctimas de grupos delincuenciales, de grupos de delincuencia organizada, eh, han sido torturados y tal es así que me recuerda mucho que y que también tanto tú como yo estuvimos en una clase especializada en materia de derecho penal internacional, pues que parte de lo que hace el derecho es buscar justicia, porque finalmente el fin del derecho es la justicia. Si bien el derecho está para regular aquellas conductas y el orden en la sociedad, ya lo decía bien este filósofo Radbruch con su fórmula, ¿no? De cuando una ley es injusta, debe ser retirada porque finalmente el derecho siempre debe buscar la justicia y la verdad. Tal es así que a través de estos medios y a través de a más ya de 6 años y más allá de un siglo entero de lo que nos has platicado de la historia de lo que es la desaparición forzada, a través de la revista Divergencia, pues hacemos un llamado a que sigan atentos al caso de los 43, porque representa un gran avance en materia de desaparición forzada en nuestro país, a pesar de que incluso desde el movimiento de 1968 hubo casos de desaparición forzada de muchos estudiantes que no volvieron. Yo los invito a que siempre busquemos la justicia y la verdad a través de lo que es lo más razonable, nunca con la violencia, porque la violencia genera más violencia. La violencia es lo que ha traído estos casos de desaparición. Y me gustaría hacerles una invitación de que para conocer estos temas de desaparición forzada, pues vayan a un museo que se conoce como el Museo de la Memoria Indómita, que es un museo que hace una breve historia de la desaparición forzada de nuestro país. Eh, un museo que sin duda cuando lo visitas, pues te llenas de dolor, del dolor de aquellos padres que exigen la justicia, porque no hay nada más grande en el hombre que la misma incertidumbre de no saber dónde está tu familiar. Yo te agradezco mucho, Jonathan, por tu participación, por darnos estos datos que hablar del caso Iguala, hablar del caso de la desaparición forzada o de la vulneración de los derechos humanos es un tema que sigue dando mucho que hablar, es un tema que conforme conforme vamos avanzando, es todavía mayor la evolución y la responsabilidad que tenemos como, como profesionales, como ciudadanos, el seguir exigiendo la justicia y la verdad. Revista Divergencia les agradece mucho la participación que han tenido para vernos, para escucharnos y sobre todo para escuchar al licenciado Jonathan Olivares Barón, quien es especialista en materia de desaparición forzada y derechos humanos y constitucionalismo. Muchas gracias amigos de la revista Divergencia. Gracias por la oportunidad, Isabel. ¿Alguna conclusión que